En el RIMPE Negocio Popular, ya, nosotros habíamos hablado junto con Juan Carlos la parte para este sector de personas. Sin embargo, nos queda una segunda parte que la vamos a complementar el día de hoy con respecto a los que son RIMPE Emprendedor. Ya, Juan Carlos, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo están, Marlon? Muy buenas noches. Un gusto poder compartir otra vez conjuntamente el tema de los RIMPE emprendedores para esta ocasión. Ya. Las preguntas que el día de hoy vamos a abarcar son las siguientes. Primero, ¿quiénes son RIMPE Emprendedor? ¿A quiénes se los conoce como RIMPE Emprendedor? Segundo, ¿cuál es la importancia de analizar las actividades excluyentes del régimen RIMPE Emprendedor? Tercero, ¿cuál es el impuesto a la renta que tiene que cancelar el RIMPE Emprendedor? Cuarto, que es una de las más importantes que hemos revisado en todos los grupos, ¿qué ocurre si este RIMPE Emprendedor sobrepasa los $300,000 de ingreso? Quinto, ¿cómo es la forma de declarar del RIMPE Emprendedor? Esto también está generando bastante confusión, ¿ya? Y he observado que genera muchas dudas, ¿ya? ¿Qué ocurre si un contribuyente RIMPE emprendedor tuvo ingresos menores a los $20,000? ¿Y cuál es la permanencia del régimen RIMPE? Si usted es RIMPE emprendedor o también se encuentra en régimen general y tiene una actividad del régimen RIMPE emprendedor, este like es para usted, Juan Carlos. Bueno, vamos a compartir la primera pregunta. Nosotros al integrar el año 2022, conocimos de los cambios de acuerdo a la LODE que trajeron diferentes tipos de régimen. Nosotros hemos podido ver durante el mismo año y al inicio del año 2023 que dentro de nuestra consulta de RUC vamos a tener ciertas consideraciones. Podemos ser régimen general o régimen RIMPE. ¿Dónde genera la confusión? Al momento que nosotros tenemos lo que es la consulta del certificado del RUC. Vamos a tener como régimen general, régimen RIMPE emprendedor y régimen RIMPE negocio popular. Pero también aquí nace otra confusión más con los catastros. En los catastros nos vamos a ubicar nosotros como régimen RIMPE emprendedor y como negocio popular. Pero aquí debemos de tomar en cuenta una consideración. Los catastros han sido tomados con información fuente al año 2020. Aquí tendríamos que esperar nosotros a los nuevos catastros con información del año 2021. Entonces aquí nosotros nos deja como contribuyentes de poder, primero, valorar nuestras actividades y también ver cuál es el monto de ingresos que hemos generado de año a año de acuerdo a las actividades, sean tanto incluyentes como excluyentes. Caso contrario, si nosotros no hacemos una clasificación concreta, no vamos a poder saber cómo vamos a tributar, sea por régimen general o por régimen RIMPE. Pero al momento cuando nosotros hablamos de estos conceptos, ¿quiénes son las personas que van a ser consideradas un RIMPE emprendedor? Vamos a tener dos subclasificaciones. Las personas que realizan una actividad de comercio y servicios, los artesanos y los comisionistas. Pueden ser personas que tengan ingresos de 0 a $20,000, pasarían a ser un negocio popular. Los mismos no son sujetos de retención. Pero cuando hablamos de una persona que esté como RIMPE emprendedor, recordemos que también pueden ser las sociedades. En el caso de personas naturales, tienen que tener ingresos mayores a 20,000, un centavo, hasta $300,000. Y en el caso de sociedades que pueden ser una sociedad anónima, una compañía limitada, una sociedad simplificada o una sociedad de hecho, ellas pueden tener ingresos de 0 a $300,000 siempre y cuando tengan actividades de comercio y servicios. En el caso de las instituciones sin fines de lucro, ellos van a permanecer dentro de un régimen RIMPE emprendedor para poder simplificar sus actividades y sus obligaciones tributarias. Pero dentro de las preguntas que se han realizado, ¿cuáles son las personas que no pueden estar incluidas dentro del régimen RIMPE? Nosotros hemos podido ver que están las actividades de construcción, las actividades profesionales, siempre que tengan un título de tercer nivel, mandatos y representaciones, lo que son actividades de transporte, actividades agropecuarias, actividades de comercialización de combustible, actividades en relación de dependencia y lo que nosotros hemos podido ver como un concepto de manera general, lo que son rentas de capital. Cuando hablamos de rentas de capital, estamos haciendo
un agrupamiento de lo que son arrendamientos de bienes inmuebles y rendimientos financieros. Y además también se van a incluir dentro de este grupo como actividad excluyente las personas naturales con ingresos superiores a los $300,000. Entonces, bajo estas consideraciones que hemos podido exponer, vamos a dar siguiente a la siguiente pregunta, Amar. Aquí nosotros con Juan Carlos siempre vamos a repetir en cada uno de los slides que hablemos sobre el régimen RIMPE cuáles son las actividades excluyentes. ¿Por qué? Porque al día de hoy todavía existen dudas, todavía existen inclusive parámetros o actividades que esperamos por parte de la administración tributaria algún tipo de resolución o alguna actividad que por algún desconocimiento nos permite que nosotros podamos confundir. De aquí nace poder determinar el impuesto a la renta. Por eso la segunda pregunta que estamos dando es, ¿cuál es la importancia de analizar las actividades excluyentes del régimen RIMPE emprendedor? Y aquí tenemos que la importancia es que evita contingencia a determinar el impuesto a la renta. Estoy colocando como un ejemplo las siguientes actividades. Régimen general, ya, un honorario profesional que se había indicado que pertenece al régimen general, sus ingresos son de 20,000, costos y gastos son de 8,000. Los resultados son 12,000. Como esta actividad es de régimen general, sobre los 12,000 tiene que tributar la tablita del impuesto a la renta, ya, del año 2022 que estamos hablando. Como es 12,000, si nosotros vemos el impuesto a la fracción básica queda 0, ya, y sobre el excedente, ya nosotros vamos a calcular y nos da un impuesto a la renta de 34,50, ya. Entonces, en esa base nosotros ya podemos ver o podemos ir analizando a nuestro contribuyente que se encuentre en el régimen general. Sin embargo, si este contribuyente tiene algún tipo de otras actividades, como por ejemplo cultivo de arroz que se encuentra en el régimen general y también asociado al hilo agropecuario, a pesar de que tenga $10,000 de ingresos y $5,000 de costos y gastos, ya su resultado de 5,000 va a tributar sobre los $10,000. Para el cultivo de arroz o hilo agropecuario, también este contribuyente tiene su propia tabla. Si nosotros vemos la tabla, también va desde 0 hasta 20,000, 0%, desde 20,000 hasta 300,000, el 1% sobre, como es también sobre el excedente. Si él tuvo sobre $10,000 de ingresos, ¿cuánto sería su impuesto a la renta sobre este tipo de actividad? Esta actividad sería obligatoriamente régimen. Esta actividad sería, su impuesto a la renta sería 0. Si tiene un restaurante adicionalmente y es de régimen RIMPE emprendedor, sobre los $5,000 que tiene y adicionalmente costos y gastos, los costos y gastos no me van a ayudar a poder determinar algo. Es decir, que yo no voy a calcular sobre el resultado, sino que también voy a tributar sobre el ingreso. Calculo mis $5,000 ya sobre esta tablita, y sobre esta tablita vemos que también el límite inferior es de 0 hasta 20,000. ¿Cuánto tengo que cancelar por impuesto a la fracción básica? $60. $60 es que es lo que nosotros tenemos que cancelar. De esta forma nosotros vemos cómo vamos analizando la importancia de poder que sus actividades sean obligatoriamente analizadas de una forma correcta para nosotros poder determinar su respectivo impuesto a la renta. Alquiler de maquinaria se ingresa en el régimen RIMPE. Mi contestación siempre indica es que nosotros tuvimos hace la NAC número 60 del año 2020 una resolución en la cual hablaba sobre los arrendamientos. Ya en esa parte indicaba que los arrendamientos de bienes inmuebles estaban en régimen general. Al ser derogada, al ya no estar vigente esta normativa, esta resolución, ya no te da hablar. Y si nosotros vemos cuál es el concepto de un arrendamiento, el arrendamiento te indica que tanto es de bienes muebles, es obtener una renta de capital de tantos bienes muebles como bienes inmuebles. Desde mi punto de vista, arrendamientos de maquinaria pertenecen al régimen general, ¿no? Y de esta forma todavía tenemos pendiente con ustedes cómo va a ser el formulario. Ya estamos dando los ejemplos, pero más adelante cuando ya esté
en febrero el formulario, también vamos a hacer los ejercicios prácticos para poder despejar las dudas. Va a existir un formulario simplificado para los negocios populares, ¿ya? Y adicionalmente es como lo había indicado Juan Carlos, ¿ya? La segunda pregunta corresponde a, perdón, la tercera pregunta corresponde a ¿cuál es el impuesto de la renta que tiene que cancelar el RIMPE emprendedor? Juan Carlos. Bueno, como nosotros sabemos, bajo lo que ha establecido la misma normativa, nosotros debemos de acogernos a lo que establece el artículo 97.6. Pero para nosotros poder tener claro este ejemplo, voy a proyectar. La normativa nos ha dejado claro un artículo que nosotros debemos de tomarlo como fuente para el año 2022, la cual vamos a declarar en el año 2023, mes de marzo, de acuerdo al noveno dígito. Bajo el artículo 97.1 de la normativa, nos ha hablado de lo que es el régimen del impuesto a la renta para emprendedores y negocios populares. Pero aquí nos ha dejado claro un inciso: la sujeción al RIMPE no excluye la aplicación del régimen ordinario. Cuando hablamos del régimen ordinario, estamos haciendo una relación a las actividades del régimen general, respecto de actividades no comprendidas en el mismo. Cuando hablamos de la tarifa del impuesto a los emprendedores, vamos a hacer una relación en cuanto a lo que establece la normativa a emprendedores. Nos dice lo siguiente: cuando un contribuyente sujeto al régimen registrar ingresos superiores a los previstos para el mismo, permanecerá en el régimen bajo el cumplimiento de las obligaciones simplificadas dispuestas para el mismo, y su exclusión se efectuará a partir del primer día del ejercicio fiscal anual siguiente. Esto quiere decir que yo tengo que tributar desde el 1 de enero al 31 de diciembre con la tabla del RIMPE, emprendedor o negocio popular. Y a partir del 1 de enero yo hago la actualización de mis ingresos para ver si yo paso a ser de régimen general o tranquilamente puedo hacer un retroceso a negocio popular. Pero cuando hablamos de los conceptos de si una persona tiene ingresos mayores a los $300,000, ¿cómo va a tributar? Nos dice lo siguiente: el impuesto a la renta en estos casos se declarará, liquidará y pagará aplicando las reglas y tarifas previstas para el RIMPE. El excedente del monto de ingresos generará el pago conforme el tipo marginal previsto para el último rango de la tabla progresiva previsto para este tipo de régimen. Pero aquí nos deja claro a nosotros: en este caso, el impuesto a la renta se liquidará y pagará de acuerdo al rango que le corresponda al contribuyente. Entonces, cuando nosotros estamos como un RIMPE emprendedor, ¿cuál es la primera parte que nosotros debemos de considerar? Si soy una persona natural que tengo la no obligación de llevar contabilidad, tengo que llevar mi registro de ingresos. Y en el caso de una persona jurídica o una persona natural obligada a llevar contabilidad, nos vamos a basar en los ingresos del estado de resultados. Tomando en el ejemplo de una persona que tiene un local de mantenimiento de vehículos, él tiene ingresos de $40,000. ¿Cuál sería el primer análisis que nosotros debemos de realizar? Ver en qué escalón de la tabla se encuentra el contribuyente en bajo sus ingresos. Debemos de tomar en cuenta que aquí se va a tributar solo por los ingresos. Aquí no aplica lo que nosotros conocemos como régimen general, que realizamos un descuento sobre nuestros gastos. Entonces, como estamos viendo sobre los 40,000, el contribuyente se encuentra dentro del segundo lineal de la tabla, que es muy similar a la del artículo 36. Aquí también vamos a tomar en cuenta lo que es el límite inferior, más bien conocido como la fracción básica. Entonces vamos a restar 40,000 menos 20,000, un centavo, vamos a tener el valor excedente de 19,999,99 centavos. Por estar dentro del segundo lineal, el contribuyente tendría que cancelar una cuota de $60. Y sobre el valor excedente de los 19,000, nos toca aplicar el 1% del impuesto tipo marginal. Tomando en referencia, tengo un valor de $200. ¿Cuál sería el impuesto a la renta de un RIMPE emprendedor? $260. Pero dentro de los últimos cambios que se dio al reglamento, ahora un contribuyente que esté como RIMPE emprendedor puede detraerse únicamente lo que son retenciones en la fuente, créditos tributarios de renta hasta 3 años, es decir, año 2019, 20 y año 2021.
También se puede detraer lo que es el crédito tributario por ISD hasta 5 años, siempre que este crédito tenga relación por compras de materias primas que estén aprobadas por el comité tributario. Caso contrario, si no tengo esta consideración, yo no me puedo tomar un crédito por ISD. Y como último, literal, tenemos los créditos por impuestos en el exterior. Pero, ¿qué pasaría con los contribuyentes que han sobrepasado al 31 de diciembre los ingresos de $300,000? Para esto yo voy a tomar el ejemplo de una sociedad. Como pudimos ver, nosotros conocemos el concepto de la permanencia. Entonces, esto quiere decir que un contribuyente tiene que finalizar al 31 de diciembre cancelando el impuesto bajo el artículo 97.6. Tomando en referencia, yo voy a colocar $450,000. Voy a poner que aquí tengo $10,000 de devoluciones. Entonces, aquí vamos a ver que yo tengo un ingreso de $440,000. Pero estamos viendo que el contribuyente ha excedido el límite. Entonces, ahorita yo estoy entre ingresos de 200,000, un centavo, y el límite superior de $300,000. Pero como nos decía anteriormente la normativa, un contribuyente que registrar ingresos superiores pagará sobre el excedente la tarifa máxima del impuesto tipo marginal. Entonces, tomando en referencia, tendría un impuesto sobre la fracción básica de 2,797,52 centavos. Y en aplicación del impuesto tipo marginal, me generaría un impuesto por $4,800. Tomando en referencia de una compañía, tendríamos el impuesto de 7,597,52 centavos. Entonces, en este momento, yo puedo decir, las retenciones que le practicaron en el año al contribuyente han sido de 2,500 si es que él vendió a agentes de retención o contribuyentes especiales. Créditos por renta hasta 3 años que no hayan sido compensados o susceptibles de una devolución, voy a poner 1,200. Y en este caso puedo decir que el contribuyente sí originó un ISD por la compra de materias primas. Le voy a poner el valor de $1,000. El impuesto a pagar en el mes de marzo sería de 2,897,52 centavos. Pero si nosotros vemos que hay ciertas compañías que se han categorizado durante el año 2022 como un RIMPE emprendedor, ¿qué pasaría con una compañía que ya sobrepasó como lo que estamos viendo ahorita? $900,000. El impuesto que le originaría a una compañía sería de 16,597,52 centavos. Pero cuando nosotros vemos este concepto de la permanencia y los cambios que se están dando, tenemos personas naturales que tienen ingresos, un ejemplo de $310,000. ¿Cuál sería una de las consideraciones que ellos tendrían que tomar en primera parte? Pagar, tomando el ejemplo, los 4,997,52 centavos. Y a partir del 1 de enero tienen que actualizar su registro único de contribuyente. Tienen que categorizar el monto del ingreso por la actividad y retirar la leyenda de los comprobantes electrónicos de contribuyente régimen RIMPE emprendedor, Marlon. Si usted ha sobrepasado los $300,000 y no ha actualizado el registro único de contribuyentes, ahora es el momento, todavía no ha terminado el mes. En la opción puede actualizar los ingresos y demora 2 horas. ¿Ya? Evitemos contingencias en el caso del RIMPE, de los RIMPE emprendedor. La normativa no contempla la rebaja de gastos personales para lo que corresponde al régimen RIMPE emprendedor. No contempla, ya, no está contemplado. Por ahí me hacen una consulta con los transportistas. Recordemos que el transportista pertenece al régimen general y esta persona sí puede aplicar los gastos personales, pero eso lo vamos a hablar cuando tengamos un pequeño, las consideraciones para el impuesto a la renta de las personas naturales. ¿Ya? Ahí está, Marlon, la lámina de cambio. Correcto. Bueno, entonces nosotros ya valoramos nuestros ingresos al 31 de diciembre del año 2022. Este es un trámite dentro de la página del Servicio de Rentas Internas. Entonces vamos a ingresar a la opción de RUC, actualización de datos. Vamos a señalar lo que es actividades económicas y en actividad principal nos va a permitir colocar los ingresos que sean mayores a $20,000 para hacer un régimen RIMPE emprendedor.
mayores a $300,000 para pasar a ser régimen general. Pero está habiendo casos de personas que son emprendedores y tienen ingresos menores al 31 de diciembre. Ellos categorizan también los ingresos. Vamos a poner un ejemplo de una persona que tenía $120,000 al año 2021. Al año 2022 ha vendido $15,000. Él va a poner aquí sus ingresos y automáticamente él ya pasa a ser RIMPE, negocio popular. ¿Cuál va a ser el cambio que él tiene que realizar? Imprimir lo que son notas de venta y ya dejar de hacer las respectivas tanto declaraciones de IVA y de renta. Esa sería la consideración principal a tomar, Mar. Si existe una multa por sanción o no en el caso de autorizar RIMPE emprendedor. Recordemos que en el mes de marzo ya la mayoría de personas van a aplicar, van a aplicar y la declaración del impuesto a la renta. Ya. Las personas que declaran impuesto de renta, por ende, son aquellas personas que se encuentran en el régimen RIMPE de forma obligatoria. Quizás no tenga multa, pero en el mes de abril ya va a estar, estamos seguros que va a estar un nuevo actualización del registro único de contribuyentes por parte de la administración tributaria. Y ahí van a venir las situaciones, ¿sí? Evitemos este tipo de situaciones que se están ahí. Claro que, Marlon, también hay un concepto que se dio a conocer sobre la permanencia de los negocios populares. Para que una persona pueda permanecer como negocio popular, primero tiene que cancelar la cuota y poder pasar a emprendedor. Caso contrario, no tendría ninguna validez que si es que quiere permanecer como negocio popular cuando él ya es emprendedor ya. Eh, Piden impuestos diferidos, pero los impuestos diferidos no aplican en la parte que son contribuyentes eh, régimen RIMPES. Si es algo así, debería ser con los ingresos, pero no tiene que ver algo con los impuestos diferidos que tenemos del régimen general. ¿Ya? De la misma forma que está indicando Juan Carlos con respecto al cálculo que lo ha llevado, ya es la misma forma que va a aplicar para sociedades. O sea, las sociedades que se encuentran en el régimen RIMPE, emprendedor también tienen que aplicar de acuerdo a la tabla que está en los ingresos. ¿Ya? Otra de las consultas que normalmente veo que se está generando es sobre la forma de declaración. ¿Ya? Si bien es cierto, nosotros tenemos una normativa que por ser simplificado, nosotros tenemos que presentar de forma semestral, ya de acuerdo al artículo 236, también la normativa me indica que yo también puedo presentarlo de forma mensual. Es decir, ¿cómo puedo hacerlo mensual? Ya para poder, de acuerdo a los parámetros establecidos. ¿Cuál es el error más común que se está dando? El error más común que yo veo que se está dando es que al nosotros ver en la página del Servicio de Rentas Internas, observar que se encuentra la obligación semestral, caigo en pánico, digo, no, ¿y ahora qué hago? Si yo siempre he venido haciendo la declaración de forma mensual, ¿qué hago? ¿Ahora la presento semestral o cómo presento la información? Tenga la seguridad que una vez que presenten información mensual, se le va a eliminar la obligación que aparece semestralmente. ¿Sí? Tenga esa seguridad. Ya hemos hecho las respectivas pruebas, pero tenga esa seguridad, no tenga miedo. La misma normativa le indica, usted aparece semestral, pero puede presentarlo de forma mensual. Ya no intente, no piense que por estar declarando de forma mensual le va a aparecer también la obligación mensual. ¿Sí? No, o sea, siempre el referencial de la página del Servicio de Rentas Internas en el perfil le va a aparecer de la forma semestral. ¿Sí? Juan Carlos. Bueno, hay una consideración que nosotros queremos de compartir de acuerdo al último decreto que está originando un poco de confusión a los negocios populares. Y aquí hay muchas personas que ya tienen ingresos mayores a los $20,000. Nosotros dentro de una modificación al artículo 225 podemos ver lo siguiente. Los sujetos pasivos que de acuerdo con el cumplimiento de las disposiciones vigentes sean considerados dentro del régimen RIMPE como negocios populares, se entenderá presentada la declaración de impuestos una vez efectuado el pago, siempre que sus ingresos brutos durante el periodo fiscal declarado no hayan superado el límite dispuesto por la ley.
Caso contrario, si una persona no presentó el pago de los $60, no puede ser considerado como emprendedor o negocio popular. Entonces, aquí es la condición, pagar en el mes de marzo la respectiva cuota. Va a ser muy similar a lo del RICE, Marlon. Eh, listo, un ratito. Por ahí me están preguntando algo sobre... Si nosotros revisamos el artículo número 236 del reglamento, donde dice declaración y pago del impuesto sobre los contribuyentes, pueden observar más adelante los contribuyentes sujetos al régimen RIMPE declararán y pagarán el impuesto atribuible en el mes de pago semestralmente. Aquí habla de la forma semestral y en el artículo 97.9 del... Vamos, ya mismo reviso el otro artículo de la ley, indica la otra parte que pueden hacerla mensual o semestral. ¿Ya? Voy a comenzar a leer las consultas que se están generando. ¿Ya? Igual, o sea, todas las personas van a, o sea, todas las personas que se encuentran obligatoriamente en el RIP emprendedor tienen que cancelar obligatoriamente los $60 como mínimo, ¿sí o no, Juan Carlos? Sí. Pero ¿cuál es uno de los cambios que tenemos que ver, Marlon? Que donde origina un poco la confusión. Nosotros, si tenemos dentro de nuestro certificado de RUC o nuestras actividades, vamos a tener tanto actividades excluyentes como actividades incluyentes. Tenemos que aplicar las dos tablas, tanto del artículo 97.6 como del artículo 36. Ese es el cambio que vamos a tener de manera general. ¿Cuál va a ser el cambio principal que tenemos que nosotros tener a nivel vertical? Es como un centro de costos bajo las actividades. Para el ejemplo, yo he colocado una ferretería y la actividad de honorarios profesionales. Como nosotros sabemos, bajo el RIMPE vamos a tributar por ventas o lo que son ingresos. Vamos a pagar la cuota única de $60 si tenemos ingresos menores a $20,000, porque la tabla, como podemos ver de manera gradual, el primer literal se mantiene en $60. Y en aplicación del régimen general, vamos a aplicar tanto lo que son ventas, menos devoluciones y menos lo que son los respectivos gastos. Vamos a tributar por la utilidad, que sería, pasaría a ser la base imponible. Y en el caso de personas naturales obligadas a llevar contabilidad, va a tener la misma aplicación. Tomando en ejemplo, una persona que tiene una ferretería con ingresos de $18,000, va a pagar una cuota de $60. Y en el caso de una persona como honorarios profesionales, tiene ingresos de $25,000, 5,000 de devoluciones, puede ser que tenga gastos por $2,000. Va a tener una base imponible de $18,000. En la aplicación de la tabla, va a tener un impuesto de $514. En este momento, si yo soy un RIMPE emprendedor y también de régimen general, yo me puedo detraer lo que son los respectivos créditos tributarios de renta, ISD y las retenciones asociadas a cada tipo de régimen. Eso sería de manera general, la explicación que podemos dar en cuanto al esquema de poder separar los dos ingresos, Marlon. Correcto. En el caso del impuesto a la salida de divisas, recordemos que es necesario revisar la página del Servicio de Rentas Internas y ahí le va a indicar por la compra de materia prima cuáles son los que puede aplicar. Caso contrario, no lo puede aplicar como crédito tributario. Entonces, la parte que indica la obligación del perfil no siempre es la correcta, correcto, Zuli. No siempre va a ser no siempre va a ser correcto. O sea, siempre va a indicar algo. Inclusive, yo siempre les pido, por favor, revisemos siempre, por lo menos mensualmente, el registro único de contribuyente, porque he observado que en algunos contribuyentes les ha cambiado la obligación de semestral a mensual, y ahí también genera algún tipo de problema, ¿ya? Esa parte todavía estamos, me faltaría contestar con respecto a eso, con respecto a los impuestos municipales. Debería ya por lo menos en el mes de enero, perdón, en el mes de febrero ya salir la actualización del nuevo formulario. Si ustedes pueden observar, no pueden hacer ninguna declaración anticipada del año 2022.
¿Ya? Igualmente tiene que pagar los $60. ¿Cómo se realiza el anexo transaccional en aquellos que son obligados, Juan Carlos? Cuando hablamos de los anexos transaccionales en las personas que estén como, primero, debemos de basarnos, ¿quiénes son los que hacen el anexo? Son las personas obligadas a llevar contabilidad y también los que son agentes de retención y contribuyentes especiales. Hay una circular y resolución que salió en el año 2014 que daba referencia a que las personas que se encuentren obligadas a facturar electrónicamente, incluidas las personas no obligadas a llevar contabilidad, tenían que presentar el anexo ATS. Dentro del año de 2016, en la resolución 92, se establece que no tienen la obligación de presentar el ATS. Entonces aquí estamos viendo un antinomio de acuerdo a la normativa que no genera una obligación de manera general. Entonces aquí las únicas personas obligadas a presentar el ATS son los contribuyentes especiales, agentes de retención y personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Y el único caso que puede presentar el ATS una persona natural no obligada a llevar contabilidad es cuando emite una liquidación de compra. De acuerdo a la presentación, si yo soy un RIMPE emprendedor, el anexo transaccional tiene que ser presentado de manera mensual, porque no tenemos ningún artículo que haga referencia al ATS en la presentación, como lo podíamos ver en el régimen de microempresas, Marlon. Y eso también yo he visto con confusión con alguien que me había consultado con respecto a la parte de transporte, que la parte de transporte le está pidiendo declaraciones semestrales, era una compañía, pero la obligación de ATS sí le salía mensual. Entonces, tener en consideración esa parte de ahí. Existirán contribuyentes que van a emitir ATS mensuales, mientras que sus declaraciones van a estar con mes. Obligaciones van a estar semestral. Mabel, no olvidar que eso hablamos al inicio. Las instituciones sin fines de lucro que se encuentran en el RIMPE Emprendedor no están, no tienen que pagar de acuerdo a la tabla. Vamos a leer 2 o 3 consultas y Dios mediante nos veríamos la próxima semana con la continuación régimen general. ¿Ya? Si tengo una compañía SAS, no tengo título superior CBA, tengo que declarar. No le comprendí la consulta. La actualización se la realiza en línea. El tema de ingresos. Sí, ya no es probado, Gloria. Valida en 2 o 3 horitas. ¿Ya? Bueno. Juan Carlos. Palabras finales antes de terminar. Sí, bueno, quería compartir esta parte, Marlon. Dentro de los certificados del RUG en el mes de enero del año 2022, durante los 5 meses que hubieron los cambios de los respectivos catastros, se originó un vacío que generó bastante confusión. Las personas que están como régimen RIMPE, emprendedor, sean sociedades o personas naturales, les está saliendo que no tienen la obligación de llevar contabilidad. Nosotros para esto nos vamos a basar en el artículo 19 de obligación de llevar contabilidad en el caso de personas naturales cuando tengan ingresos de $300,000 o cuando hay una modificación al reglamento. Y en el caso del artículo 21, los estados financieros son base de preparación para las supercompañías como la Superintendencia de Seguros. Igual, dentro de una sociedad que esté como RIMPE emprendedor, le va a servir como fuente para presentar lo que es el 1.5 por mil, la contribución a las supercompañías y también para poder establecer el pago de utilidades a los trabajadores. Cuando hablamos del pago de utilidades, hablamos de personas naturales obligadas a llevar contabilidad y también de las sociedades cuando tengan una utilidad, Marlon. Bueno, y aprovechando la situación, próximamente vamos a tener también eventos que tienen que ver con la parte de la subida de los estados financieros. También se va a hacer por medio de Facebook Live. Esperamos su atención y estos eventos van a quedar grabados para que ustedes puedan llenar adecuadamente los estados financieros, aquellos que tengan obligaciones con la Superintendencia de Compañías. Hay muchas preguntas, espero poderlas revisar mientras mientras termine la transmisión, y otras preguntas sí las voy a tratar de
de colocar día a día en el Facebook, ¿ya? Muchas bendiciones. Juan Carlos, palabras finales. Bueno, de mi parte, muchas gracias a todos los colegas y nos veremos el próximo día lunes. Muchas gracias de mi parte. Bendiciones a todos.